Muy buenas noches, estimados asociados, colegas y público en general. Damos el más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero. Reiteramos nuestros agradecimientos a los asociados que semana a semana nos acompañan. Es tan importante la actividad que tienen como objetivo en este importante compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas a nuestro sector. Esta noche contamos con la presencia del doctor Jimson Dávila Ordóñez. Él es asesor legal del despacho del Ministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, quien presentará el tema aspectos legales de la evaluación del impacto ambiental. Esto en el marco de la Ley 27446, que establece los principios y criterios generales para la evaluación del impacto ambiental en el país. Bueno, después de la exposición, les recordamos que las preguntas se realizan por escrito, por favor, bien claro, al término de la conferencia. Las personas que no cuenten con el formulario agradeceremos solicitarle a nuestros asistentes de sala. Vamos a dar paso a la exposición del doctor Jimson, por favor. Adelante. Muchas gracias. Quiero agradecer de parte del Ministerio del Ambiente la invitación que ha hecho el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú para presentar los aspectos legales relacionados con el sistema de evaluación de impacto ambiental, que como bien lo ha dicho el director, este sistema de evaluación de impacto ambiental está enmarcado en lo que establece la Ley 27446 y es materia de la conversación de hoy. Hay 5 puntos que quiero desarrollar en esta presentación. Primero, un poco explicar cuáles son estos antecedentes del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y si uno ha visto por primera vez en la década de los años 90, en el Código de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, se estableció por primera vez la obligación de que todas las actividades económicas deberían estar sujetas a un estudio de impacto ambiental. Esto era una novedad en nuestro marco legal, en nuestra legislación, porque previamente no se establecía. Es a partir de la década de los años 90, específicamente en 1990, con este código, donde se establece por primera vez la obligación de hacer los estudios de impacto ambiental. A partir de ahí ha ido evolucionando la regulación, pensada específicamente en un instrumento que era específicamente Ley a tener toda una regulación mucho más comprensiva, mucho más amplia, que nosotros la tenemos comprendida en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ¿cuáles han sido esos factores que han influenciado de alguna manera a tener esta regulación que tenemos ahora? Uno puede señalar entre 4 o 5 elementos, y uno de los primeros está relacionado con las políticas de promoción de la inversión de la década de los años 90, porque por primera vez con la Ley de la Promoción de la Inversión Privada del año 1991 se estableció que la autoridad competente de promover la actividad económica es a su vez la autoridad competente de revisar los estudios de impacto ambiental y emitir la certificación ambiental sobre ese tipo de actividad. De tal manera que pasamos a una gestión ambiental sectorializada, de tal manera que cada sector era a su vez responsable de revisar los estudios de impacto ambiental de las actividades que están en el marco de su competencia. Entonces ese es un cambio sustancial, pero que también ha cambiado ahora recientemente con el SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que ahora se va a encargar de revisar y aprobar todos los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Entonces eso es parte de la evolución en el marco jurídico. El otro tema es que Perú, en la década de los años 90, salíamos de un proceso de recesión y se comienzan a promover las inversiones y también necesitamos proyectos de gran envergadura y comienzan a aparecer los grandes megaproyectos, como es el caso del Interoceánica Sur, Camisea, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos una regulación para efectos de poder responder a la magnitud de esos impactos, de esos tipos de megaproyectos, donde Perú específicamente no tenía una regulación. Entonces, cómo estos megaproyectos también han permitido
de que el Perú tenga una regulación mucho más comprensiva, mucho más amplia, para efecto de responder a estos sinnúmero de impactos que generan este tipo de actividades que en el Perú jamás se había visto. Si uno ve el gran proyecto de Camisea, es uno de los 4 proyectos más grandes en América Latina, ¿no? Entonces necesitamos una regulación para efecto de responder a la naturaleza de este tipo de proyectos. El otro tema también está vinculado con el crecimiento económico. El crecimiento económico ha generado mayor demanda del sistema de evaluación de impacto ambiental. Antes se revisaban 3 o 4 EIAs por año y ahora, como le voy a enseñar las estadísticas, solo en el año 2012 se revisaron más de 800 estudios de impacto ambiental. En el año 2001 al 2010 se revisaron cerca de 2.000 estudios de impacto ambiental y en el año 2012, 800. O sea, prácticamente el 40% de lo que se revisó en 10 años. Y es así como ha ido aumentando la demanda y entonces también hay una demanda legítima para efectos de que efectivamente el estudio de impacto ambiental sea una herramienta que permita garantizar el patrimonio natural, proteger el ambiente, pero a su vez que sea lo suficientemente eficiente en términos administrativos, ¿no? Habida cuenta la gran demanda de revisión y de evaluación de estos estudios. El otro tema está también vinculado con los acuerdos internacionales. El Perú ha suscrito diferentes acuerdos internacionales donde existen obligaciones concretas, específicas en materia de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, el Perú en el año 92, en el marco de la Convención de Río, celebró el Convenio de Diversidad Biológica. Entonces hay una disposición concreta en materia de diversidad biológica que establece que en el marco de la evaluación de impacto ambiental se establecerán medidas para mitigar y preservar la diversidad biológica que se encuentre en la área de influencia de las actividades económicas o de los proyectos. Entonces también tenemos que cumplir algunos acuerdos internacionales que se han asumido en materia de evaluación de impacto ambiental. Si uno revisa lo que establece el reglamento de consulta previa para pueblos indígenas, establece la 6ª disposición complementaria de que efectivamente los estudios de impacto ambiental deben incorporar información sobre cómo la actividad económica puede afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces también ese tipo de regulación, que el derecho de los pueblos indígenas deviene de un convenio internacional de la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Entonces son también ese marco internacional que hay que observarlo. Bueno, todos estos elementos que han influenciado el sistema de evaluación de impacto ambiental se han manifestado en cambios institucionales. Entonces, si nosotros vemos en el año 1996 teníamos el Organismo Nacional de Evaluación de los Recursos Naturales, que era el ONER, que hacía una evaluación sobre toda la disposición, el stock de recursos naturales que existía en el país. A partir de los años de 1991 aparece la primera unidad ambiental en el Ministerio de Energía y Minas encargada de revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental. En el año 94 se crea por primera vez la primera institucionalidad ambiental, que es el Consejo Nacional del Ambiente. ¿Cuál es el rol que el Consejo Nacional del Ambiente cumplió en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental? Es que es el ente rector del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué significa ser ente rector? Es establecer el conjunto de procedimientos, criterios, el marco regulador sobre el cual las entidades sectoriales, regionales y locales van a establecer su regulación específica para efecto de mitigar y prevenir y compensar los impactos ambientales que son susceptibles de generar los proyectos de inversión. Después, en el año 2008, por primera vez se asciende el nivel a carácter ministerial los temas ambientales y se crea el Ministerio del Ambiente, donde asume la rectoría sobre la evaluación de impacto ambiental, sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental, y se establecen algunas disposiciones concretas, como es, por ejemplo, la revisión aleatoria de todos los estudios de impacto ambiental que han podido ser revisados en los sectores para efectos de establecer medidas y recomendaciones para mejorar el desempeño del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y recientemente, en el año 2012, es que se crea esta institucionalidad adscrita al Ministerio del Ambiente, que es el SENACE, que se encargará de evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Está en proceso de implementación. Esta es una entidad que ha sido creada, que está implementándose, que hasta la actualidad no viene aprobando ningún estudio de impacto ambiental, pero la va a ir asumiendo en función de cómo venga sucediendo el proceso de transferencia de funciones. Lo mismo, esa misma
factores también han influenciado en el marco normativo, y aquí yo le doy el listado de cómo ha ido evolucionando la regulación sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por primera vez en el año 91, como les mencioné, es la Ley Marco para el Crecimiento y la Inversión Privada, donde establece por primera vez que es el mismo sector que promueve la actividad, es a su vez el encargado de aprobar los estudios de impacto ambiental de la actividad que promueve. La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, que es del año 1997, donde dice de que cualquier autoridad sectorial que quiera regular o establecer una norma sectorial para las actividades económicas que están en el marco de su competencia, antes de aprobarla, tiene que contar con la opinión previa del CONAN. Entonces, esa opinión previa favorable que el MINAN actualmente emite para todos los reglamentos sectoriales, minería, hidrocarburos, electricidad, industria, agricultura, tiene quizás su antecedente normativo en esta norma del año 97, donde se le había asignado al CONAN específicamente la función de emitir opinión previa a cualquier otra norma que regule los temas de evaluación de impacto ambiental a nivel sectorial. Finalmente, en el año 2001 ya tuvimos una norma mucho más comprensiva que la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, donde por primera vez se establece cuáles son las categorías de los estudios ambientales. Entonces ahí se establece que tenemos un EIA semidetallado, un detallado, que tenemos una declaratoria de impacto ambiental, y establece la diferencia conceptual entre cada una de ellas, establece un procedimiento de revisión, establece los plazos, entonces establece todo el marco general que es aplicable en materia de evaluación de impacto ambiental en el país. Y en el año 2008 hay una modificatoria de esta ley que el elemento que introduce es un nuevo instrumento de gestión ambiental en materia de evaluación de impacto, que es la EAE, la Evaluación Ambiental Estratégica, que es una evaluación que se aplica a las políticas, planes y programas públicos. Entonces, parte de la mirada y la concepción de que las decisiones públicas expresadas en políticas, expresadas en planes y en programas, también es susceptible de generar impactos ambientales, y de tal manera que se debe aplicar una herramienta para mitigar y evitar los impactos que pueda generar, que es precisamente la evaluación ambiental estratégica. Además de eso, también amplió las competencias para los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales promueven diferentes inversiones de capital público, privado, APPs, entonces también ellos son autoridades para otorgar la certificación ambiental, y esta norma también precisa las competencias y las funciones específicas que tienen los gobiernos regionales en materia de evaluación de impacto. Entonces, esto todo es mucho más gráfico el procedimiento, y lo que se ha venido haciendo es que los diferentes sectores que han venido de la década de los años 90 emitiendo su normativa se han venido adecuando a la nueva normativa que establece la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y actualmente se ha venido y se ha adecuado el Ministerio de Agricultura, tiene su reglamento de protección ambiental para actividades agrícolas, el Ministerio de Vivienda, recientemente lo está haciendo el Ministerio de Energía y Minas en el reglamento ambiental minero y de hidrocarburos, han podido ver las noticias hoy día, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de que toda la regulación sectorial que ha sido emitida se adecúe y se armonice con la regulación del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo funciona hoy el sistema de evaluación de impacto ambiental? La pregunta es, ¿qué es este, no? El CIA es un sistema único y coordinado de carácter preventivo, cuya función es la identificación, evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de políticas, planes, programas y proyectos de inversión. El sistema de evaluación de impacto ambiental involucra a diferentes actores. En primer lugar está el MINAN, que es el ente normativo, es el ente rector, el que establece las reglas de juego de cómo debe funcionar la evaluación de impacto ambiental en el país, es el organismo rector. El MINAN no aprueba, no revisa estudios de impacto ambiental, es el ente estrictamente técnico normativo en temas de evaluación de impacto ambiental. De ahí vienen las autoridades ambientales competentes, ellas sí son las que revisan y las que aplican la normativa y las que revisan los estudios de impacto ambiental. Entonces ahí tenemos los ministerios, todos los ministerios que tienen proyectos de inversión a su cargo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Además tenemos entidades que son opinadores técnicos, que no son propiamente los que otorgan la certificación ambiental a un determinado proyecto, pero existen proyectos que podrían afectar algunos elementos del ambiente y por lo tanto
es necesario que estas entidades participen. Por ejemplo, un proyecto que involucra o podría afectar un determinado tipo de cuerpo hídrico, un cuerpo de agua, involucra la necesidad de que la Autoridad Nacional del Agua emita su opinión técnica durante el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental. Si hay un proyecto de inversión que se realiza en un área natural protegida, en una zona de amortiguamiento del área natural protegida, la entidad que tiene que emitir su opinión sobre ese estudio de impacto ambiental en el marco del proceso de evaluación es el CERNAN, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, esos son los opinadores técnicos, no son los que van a aprobar el EIA, pero que es necesario que en el marco del proceso de revisión del estudio emitan su opinión. Y finalmente el SENACE, que tiene la competencia específicamente para los EIA detallados, entre otras funciones que están especificadas en su ley de creación. Después están las empresas, que son los titulares, los que proponen el estudio de impacto ambiental, están las entidades consultoras autorizadas, que son las que elabora el EIA, y está la sociedad civil organizada, que participa en los procesos de participación ciudadana en el marco del proceso de elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental. Entonces, son todos estos actores que participan en el proceso de evaluación de impacto. Entonces, el CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, está vinculado con otros sistemas funcionales que existen en materia ambiental. Por ejemplo, una vez, cuando el CIA, en temas de evaluación de impacto ambiental, yo lo expliqué, existe un proyecto que se superpone sobre un área natural protegida, ahí establecemos la conexión con otro sistema, que es el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Entonces, lo que busca la autoridad en materia de áreas naturales protegidas es que el proyecto, en el marco de sus actividades y acciones, no afecte los objetivos de conservación que han justificado la creación de esa área natural protegida. Después también tenemos que el CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, también se vincula con el Sistema de Recursos Hídricos, porque lo que se quiere es que en materia de evaluación de impacto ambiental, cuando se ejecute este proyecto, no se afecte la calidad del recurso hídrico. Y una vez que se otorgó la certificación ambiental, lo que procede es evaluar y revisar y supervisar de que efectivamente los compromisos ambientales que se han asumido en el estudio de impacto ambiental se cumplen. Y entonces aparece el Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, que se encarga de supervisar a todas las empresas de algunos sectores, electricidad, minería, hidrocarburos, pesquería y algunas actividades específicas de industria, que estén cumpliendo con las obligaciones ambientales que han asumido en su estudio de impacto ambiental. Es ahí como el sistema de evaluación de impacto ambiental se vincula con otros sistemas funcionales que existen en materia de gestión ambiental. Bueno, en el marco del CIA existen dos tipos de instrumentos que ya los señalé a grosso modo. El primero es la evaluación ambiental estratégica, que es la EAE, que se aplica a políticas, planes y programas. Y las políticas, planes y programas no están relacionados con la actividad privada, sino aquellas políticas, planes y programas que las desarrollen las entidades del Estado de carácter sectorial, nacional, regional y local. Y después estamos con los estudios de impacto ambiental, que pueden ser el EIA, que puede ser detallado o semidetallado, y la declaratoria de impacto ambiental. ¿Qué cosa es un EIA? Es un instrumento que contiene la descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos e indirectos de dicha actividad en el medio ambiente, y la declaración de impacto ambiental es un instrumento que contiene la descripción de la actividad propuesta y de los posibles impactos ambientales que podrían presentarse. Cuando estos instrumentos en materia de revisión, lo que hace la autoridad es emite un acto administrativo, una resolución, y esa resolución, acto administrativo, aprobando ese estudio de impacto ambiental o esa DIA, se llama certificación ambiental. Por eso hay algunos que confunden la certificación ambiental con el estudio de impacto ambiental. No, la certificación ambiental es el acto administrativo de la autoridad competente donde aprueba el estudio de impacto ambiental. Ese documento, esa resolución administrativa se llama certificación ambiental, que supone la aprobación, la viabilidad ambiental del proyecto. Entonces, por más que sea aprobado el estudio de impacto ambiental, no quiere decir de que la actividad pueda seguir operando, porque quizás se necesitan otros trámites administrativos para que el proyecto opere. Lo único que declara la certificación ambiental es la viabilidad ambiental del proyecto, nada más. El hecho de que pueda operar depende de otros actos administrativos y permisos que se tienen que realizar.
Sí, entonces la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental también establece requisitos diferenciados para cada uno de ellos. O sea, las exigencias de la información y de la profundidad del análisis que se va a hacer en la evaluación de impacto ambiental es diferenciado. Por ejemplo, la DIA, como se supone que son para proyectos que generan un impacto ambiental leve, no se piden los niveles de estudios que sí se pide para los semidetallados o los detallados. Por ejemplo, cuando uno ve el EIA semidetallado, se da cuenta de que se está pidiendo una estrategia de manejo ambiental, y cuando uno ve el EIA detallado también se pide, pero la diferencia está, por ejemplo, que para los EIA detallados se pide una valoración económica de impactos ambientales. Entonces, si uno ve el semidetallado no se está pidiendo, el DIA tampoco. Entonces, la exigencia está en función del nivel de riesgo ambiental que podría generar un proyecto. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, las actividades de hidrocarburos, no le vas a pedir un EIA detallado a un grifo, y ese mismo EIA detallado le vas a pedir un proyecto de explotación en la Amazonía. O sea, hay un nivel de criterio de proporcionalidad y racionalidad sobre el nivel de exigencia ambiental que se tiene que pedir en función de la naturaleza de la actividad, ¿no? Entonces, esos son los criterios que ha seguido la regulación para efecto de pedir más en función a la actividad que podría generar mayores riesgos, ¿no? Porque se necesita mayor tipo de información para efecto de manejar mejor los riesgos ambientales que es susceptible generar la actividad. El proceso estándar de la evaluación de impacto ambiental es este, lo digo estándar porque hay algunos cambios específicos que se pueden establecer en la regulación sectorial, en industria, en agricultura, pero los pasos generales de la evaluación de impacto ambiental es esto. Primero hay una clasificación, yo tengo un determinado proyecto y le digo a la autoridad competente, este es el proyecto que quiero hacer, tú dime qué tipo de estudio de impacto ambiental tengo que hacer. ¿Es para hacer un semidetallado? ¿Es para hacer un detallado o es para hacer una declaratoria de impacto ambiental? Entonces, la clasificación sirve para eso, para determinar el nivel de alcance de la evaluación de impacto ambiental que se tiene que hacer. El segundo es que cuando la autoridad ya te dijo que tienes que hacer un EIA detallado, un semidetallado, en función de eso es que se inicia el proceso de elaboración del estudio. Y segundo, ya entregas tu evaluación de impacto ambiental elaborada para el proceso de evaluación y aprobación. Y una vez que se ha aprobado, inicia otra segunda fase, que es el proceso de supervisión y fiscalización ambiental de ese estudio, para efecto de que cumplan los compromisos ambientales que ha asumido el operador, el titular del proyecto, y después de un tiempo quizás el titular desea ampliar su actividad, modificar su actividad, que entonces lo que corresponde es actualizar y modificar ese estudio de impacto ambiental. Aquí está detallado de manera mucho más precisa los momentos del proceso de evaluación de impacto ambiental, se los dejo ahí para que los puedan revisar. Ese es el procedimiento estándar que le había señalado. Primero hay una clasificación, después hay una revisión del estudio de aprobación, después hay la elaboración del EIA y por último la presentación y evaluación del EIA. Esos son los 4 elementos claves del proceso. Pero también ha habido en algunos casos, se ha podido ver una mejora administrativa en términos de eficiencia. ¿Por qué? Porque la autoridad en algunos casos ya definió ese tipo de proyecto que tú vas a hacer, ya por norma he definido de que le corresponde un EIA detallado. Entonces ya no necesitas pedir la clasificación, porque ya la autoridad de manera previa ya te dijo que le corresponde detallado o le corresponde semidetallado. Además, pero el administrador va a preguntar, ya le corresponde detallado, pero en función de qué términos de referencia los hago. Y la autoridad ya aprobó los términos de referencia y dice, para ese tipo de proyecto, el término de referencia que tú le aplicas es este que yo le aprobé y que está aprobado. Entonces, lo único que le corresponde hacer al administrado es ir de frente a elaborar su estudio de impacto ambiental, porque ya sabe que a su actividad, qué tipo de estudio de impacto ambiental le corresponde, y además ya sabe que lo tiene que hacer en función de esos términos de referencia que ha aprobado la autoridad. Entonces, de frente se inicia la fase de elaboración del estudio de impacto ambiental y la presentación y evaluación de la EIA, y eso estaba definido el año 2009 en la norma del Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, la idea era de que los sectores también apliquen estos mecanismos de eficiencia administrativa que también están establecidos en la regulación ambiental, que por cierto tampoco no es algo particular.
del Perú, sino que es la regulación internacional donde se establece la clasificación anticipada de proyectos. Entonces, en la regulación del sistema de evaluación de impacto ambiental establece el anexo 2 del reglamento, el 019-2009 MINAM, y establece todas las actividades que están sujetas, los proyectos que están sujetas a evaluación de impacto ambiental. Entonces, si uno ve que quiere hacer un determinado proyecto y se da cuenta que está en ese listado, la consecuencia jurídica de eso es que tiene que hacer un estudio ambiental. Sin embargo, pueden haber actividades que están fuera de ese listado. Y en ese caso, cuando un proyecto de inversión del cual se prevea puede generar impactos ambientales negativos de carácter significativo y no se encuentra en el listado, le corresponde al Ministerio del Ambiente identificar la autoridad competente o determinar la exigibilidad de la certificación ambiental para ese tipo de proyecto. Entonces, suceden dos cosas. En el listado están todos los proyectos que requieren evaluación de impacto ambiental. Si no está, no quiere decir que no se tiene que hacer evaluación de impacto ambiental, sino se le tiene que solicitar al Ministerio del Ambiente, primero que determine de que si efectivamente a ese proyecto le es exigible una evaluación de impacto ambiental y además determinar quién es la autoridad competente para que le otorgue la certificación ambiental a ese proyecto. En otros casos puede señalar de que no le corresponde, y lo único que le corresponde a ese proyecto es cumplir el marco normativo ambiental en general, los ECA, los LMPs, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las infracciones que ha establecido la regulación del CIA? Es iniciar obras o ejecutar un proyecto de inversión sin haber obtenido la certificación ambiental. Claro, porque la evaluación de impacto ambiental es precisamente un instrumento preventivo para mitigar los riesgos que pueda generar el proyecto en ejecución. Y entonces para eso es que se establece la evaluación de impacto ambiental, por eso se considera una falta grave el hecho de que alguna actividad económica haya iniciado sin haber obtenido primero la certificación ambiental. ¿Cuándo se pierde esta certificación ambiental? Hay un proyecto que pidió la certificación ambiental, se le otorgó la certificación ambiental y jamás inició operaciones. En ese caso, ¿cuándo es que se pierde esa certificación ambiental? La regulación establece que a los 3 años, siempre y cuando no haya iniciado operaciones. El otro tema es que lo que le había comentado sobre las opiniones técnicas vinculantes o no vinculantes, ¿cuál es la diferencia entre una opinión vinculante o no vinculante? ¿Cuándo una es vinculante y otra no es vinculante? La que define qué cosa es una opinión vinculante o no vinculante es precisamente la ley. La ley es la que define quién es la autoridad que efectivamente tiene que emitir una opinión vinculante. Y cuando uno ve la ley de recursos hídricos, ahí dice que el ANA tiene que emitir opinión técnica vinculante cuando un proyecto, una actividad económica involucre los recursos hídricos. Cuando uno lee la ley de áreas naturales protegidas, ahí establece la obligación de que el CERNAM tiene que emitir su opinión técnica vinculante. Entonces es la ley la que define cuándo una opinión es vinculante o no es vinculante. Entonces, ¿cuáles son las diferencias conceptuales entre lo que es vinculante o no es vinculante? La opinión vinculante, cuando la Autoridad Nacional del Agua revisa el proyecto y dice no otorgo mi opinión favorable, quiere decir que la autoridad competente, el Ministerio de Agricultura, de Energía, etcétera, tiene que desaprobar el estudio de impacto ambiental. Entonces, esa es la relevancia de la opinión técnica vinculante. En cambio, la opinión técnica no vinculante es que plantea observaciones, recomendaciones que la autoridad puede asumirlas y si las considera, quizá desapruebe el proyecto o no. Pero cuando la autoridad que emite la opinión técnica vinculante dice no, dice desfavorable, lo que tiene que hacer la autoridad sectorial es desaprobar el estudio de impacto ambiental. Entonces es la diferencia legal, conceptual, esencial entre una opinión vinculante y no vinculante. Los procedimientos de participación ciudadana, en el Perú se ha adoptado la decisión de que la participación ciudadana se realice en el marco de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la elaboración del estudio de impacto ambiental, en la revisión del estudio de impacto ambiental y una vez que se ha otorgado la certificación ambiental, porque existen algunos mecanismos de participación ciudadana como son los monitoreos participativos. Los cambios recientes con la ley 30.230, que es la ley de reactivador de la economía y algunos comúnmente denominadas como la ley del paquetazo, ¿no? Ha modificado algunos elementos de la evaluación de impacto ambiental y lo único que ha establecido es que específicamente para las opiniones técnicas, vinculantes o no vinculantes, el plazo
para emitir esas opiniones técnicas es de 45 días. Entonces, la autoridad sectorial tiene todo el plazo, que puede ser de 120 días o de 90 días, para revisar su estudio de impacto ambiental. Pero la que emite la opinión técnica, que son estas entidades que les mencioné, el ANA, el CERNAM, el Viceministerio de Interculturalidad o DIGESA, ellos solamente en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental solamente tienen un plazo de 45 días para emitir su opinión técnica. Eso es el cambio normativo que introdució esta ley recientemente aprobada, que es la ley 30.230, para que lo tengan en consideración. O sea, ese plazo de 45 días no es el plazo para revisar todo el EIA, sino es el plazo para que estas entidades emitan la opinión técnica, para que lo tengan clara la diferencia que se ha introducido. Bueno, ese es el cambio normativo específico. Bueno, la evaluación de impacto ambiental no solamente corresponde a los sectores, sino, como también lo había mencionado, a los gobiernos regionales. Entonces, los gobiernos regionales tienen también prioridad de desarrollo, promueven determinados tipos de actividades económicas y efectivamente estas actividades económicas hay que darle un marco de sostenibilidad en el marco de la evaluación de impacto ambiental, de tal manera que la ley ha establecido funciones específicas a los gobiernos regionales, que es de regulación, que ellos pueden establecer para el marco y para el tipo de proyectos que se le han transferido las competencias, establecer una regulación sobre evaluación de impacto ambiental. Todo el tema de grifos ha sido una competencia que ha sido transferida a los gobiernos regionales, en el tema de forestal también, revisión, es decir, la posibilidad de que ellos tienen la posibilidad y la función de otorgar la certificación ambiental a los proyectos en el caso que corresponda, si es viable ambientalmente el proyecto, la posibilidad de otorgar la certificación ambiental de manera exclusiva y excluyente. Tienen también la obligación y la función de realizar procesos de participación ciudadana e información respecto del proyecto que es materia de evaluación de impacto ambiental, y también tienen funciones de supervisión y fiscalización. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos que son importantes para efecto de determinar las competencias de los gobiernos regionales en evaluación de impacto ambiental? Primero, que se hayan transferido las funciones, porque si no se han transferido las funciones se entiende de que el sector mantiene todavía la función. Entonces se ha tenido que transferir la función, por ejemplo, se le transfiere la función en materia de hidrocarburos relacionados a grifos. Eso es materia de competencia ya de los gobiernos regionales. El otro tema es que el proyecto, la actividad, tiene que tener estrictamente un alcance regional, porque si tiene un alcance que supera la región, involucra a 2 regiones por lo menos, el proyecto es de competencia de alcance nacional, y además se establecen algunas consideraciones técnicas para también definir el alcance de la competencia del proyecto. Por ejemplo, en energía se dice, ahí este cuadro ayuda a ilustrar este tema, porque dice: en el gobierno nacional, distribución eléctrica mayor o igual a 30 megavatios. Pero cuando uno ve gobierno regional, dice distribución eléctrica inferior a 30 megavatios. Eso es lo que me refería a la consideración técnica. Porque si bien el proyecto puede cumplir con los 2 requisitos previos, quizás por el tema de los megavatios no cumple. Porque si supera los 30, ¿quién es la autoridad competente? El ministerio. Pero si es inferior, es el gobierno regional. Entonces esos también son criterios importantes para efecto de determinar la competencia de los gobiernos regionales en determinados tipos de proyectos de inversión. Muchas gracias.